Buen día, sean todos bienvenidos. Hoy tenemos nuestra segunda clase de nuestro entrenamiento de trading, un curso básico que los llevará a través de los conceptos básicos de la Bolsa de Valores de Nueva York, de hacer trading, de generar ingresos adicionales, complementarios. Recuerden que no ofrecemos ni prometemos riqueza inmediata. Lo que ofrecemos es eh, una noción básica del mercado y un acompañamiento desde lo más básico, ¿cierto? Hasta algo un poquito más avanzado, y el curso también llevará eh, la, la actividad de práctica, es decir, vamos a generar trading, vamos a hacer trading para que ustedes sientan y vivan esa gran experiencia, ¿no? Es cierto que en corto tiempo no se vuelve uno experto, pero hay que comenzar. Si comenzamos, podemos lograr nuestro objetivo y con el tiempo, cada uno a su propio ritmo logrará grandes resultados si tiene el compromiso suficiente de estudiar, de practicar, de mantenerse enfocado. Recuerden que esto, al igual que las demás profesiones, requiere de entrenamiento, requiere de práctica, requiere de esfuerzo, conocimiento. El día de hoy tenemos el tema del glosario de trading. Es muy amplio el glosario, es completamente amplio, es demasiado lo que tenemos para poder explicar, pero hoy me voy a centrar en unas cuantas palabras y les dejaré un documento con una serie de términos que cada uno va estudiando poco a poco, y son términos que se van a encontrar a diario, constantemente, en lo que trading se refiere. Por ejemplo, el ask. Cuando nos hablan de ask, estamos refiriéndonos al precio en que un vendedor o un creador de mercado está dispuesto a aceptar para un instrumento negociado. También se conoce como precio de oferta y es el precio para establecer una posición de compra abierta. El ask es como el precio inmediato, el precio al que yo quiero comprar es un precio alto porque es el precio de la oferta. Es decir, cuando yo voy a comprar, el precio está en el bid y el ask. El ask es el precio más alto. Entonces es un término que generalmente van a escuchar constantemente. BCE se refiere al Banco Central Europeo. Nada más que agregar, ¿no? El bearish o bear market es una jerga para referirse a un mercado a la baja, es decir, que los precios están cayendo, que era lo que teníamos en el mes de febrero de 2020, un mercado en que los precios iban cayendo y pues las personas hablaban de un mercado bajista o el bear market o el bearish market. Son términos que también van a estar escuchando constantemente. Tenemos BOC, Banco de Canadá, es el Banco Central de Canadá. BOE, Banco de Inglaterra o del Reino Unido. BOJ, Banco de Japón. El bull o bullish market es la jerga que se refiere al mercado al alza, es cuando los precios están subiendo. Tenemos el buy limit, es una orden pendiente para establecer una posición de compra abierta en el caso de que el precio del instrumento indicado caiga al nivel especificado. ¿Cómo es eso del buy limit? Bueno, el buy limit es un precio en el que yo quiero comprar un activo, un instrumento financiero. Por ejemplo, eh, la compañía Apple en este momento se encuentra rondando los $377, ¿sí? Entonces yo quiero comprarlo a 370.
Entonces, el buy limit es que yo al mercado le digo que por favor me compre Apple cuando esté en 370. Eso eh, especifica este término, buy limit. Es decir, yo elijo en qué precio quiero comprar. El buy stop es una orden pendiente para establecer una posición abierta de compra, o sea, una buy position, en caso de que el precio del instrumento indicado aumente de nivel especificado. Puede ser ejecutada solo en el precio de oferta y se coloca por debajo del actual precio de oferta del instrumento financiero. Es decir, este es como una orden para que el precio sea comprado, así el precio del activo esté subiendo, lo pueda tomar. O sea que, como quien dice, no se me vaya el precio. Básicamente eso es, pero en el desarrollo del curso y sobre todo cuando hagamos operaciones en vivo, se van a dar cuenta para qué sirve el buy stop. La comisión, pues es el monto pagado desde la cuenta del cliente, de la cuenta individual de cada uno de ustedes, por un servicio, ¿no? Cada vez que entramos al mercado, nos cobran una comisión para comprar acciones, para comprar oro, para comprar plata, para comprar diferentes instrumentos. Bueno, un contrato es una unidad estándar para operar, por ejemplo, Forex, a lo que se le llaman lotes. Hay contratos de opciones sobre acciones, hay contratos, por ejemplo, de futuros, de los índices. Simplemente es un acuerdo, ¿no? Para comprar un activo de una manera bastante sencilla. Entonces, cuando escuchen que se hablan de contratos, ya no se les va a hacer nada raro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la cuenta demo. Es una cuenta que es un simulador, es una cuenta para practicar, de la cual nosotros vamos a estar abriendo una cuenta, vamos a estar operando en esa cuenta, la vamos a ir trabajando. eh, y es una forma de aprender, ¿no? La idea es que en la cuenta demo uno pasa un tiempo prudente para practicar y para probar algunas de las técnicas y también las estrategias de capital. DJIA o Dow es la abreviatura para el Dow Jones Industrial Average. Ya ustedes saben de lo que estoy hablando porque en la clase anterior lo vimos. Downtrend o tendencia bajista es la disminución del precio, que se puede describir como que los mínimos y máximos son más bajos. Esto se refiere a cuando el precio en un periodo de tiempo va bajando y no va subiendo. Entonces, también lo van a estar encontrando constantemente cuando hablamos de tendencia bajista. También vamos a estar relacionando el término con tendencia alcista, que es cuando los precios van subiendo. Bueno, en el glosario me puedo extender hasta 3 o 4 horas porque son gran cantidad de términos, pero lo que vamos a hacer es que el glosario se los voy a dejar en forma de un documento para que lo puedan estudiar con mucha calma, ya que en este momento pues es complicado extendernos tanto y también es un poco aburrido estar simplemente leyendo, ¿no? Pero sí es bueno que lo tengan como material de apoyo. Bueno, vamos a lo más bonito del día de hoy. Vamos a ver los gráficos. En este momento vamos a pasar directamente a los tipos de gráficos. Y aquí sí nos podemos deleitar y extender porque esto sí tiene bastante que explicarse y bastante por aprender. Bueno, los tipos de gráficos, pienso que el gráfico que la mayoría de las personas han visto es el gráfico de línea, ¿no? Es como el más convencional, el más popular.
es el gráfico de línea. Entonces, simplemente el precio va a estar representado por una línea que va marcando en la posición del precio, ¿cierto? Ya sea para cuando sube, ya sea cuando baja o cuando se mantiene horizontal, es decir, en un mismo nivel de precio, o cuando está vertical, que es cuando va subiendo. Entonces, esta es la línea de precios, por ejemplo, del índice Nasdaq. Ahí vemos representado el precio a través de una pequeña línea. Entonces, creo que este es el más popular. Y bueno, simplemente la línea conecta los precios de cierre y pues no proporciona sino esa información prácticamente. El precio, por ejemplo, cuando el precio de cierre es menor que el anterior, se muestra una línea roja, como lo vemos acá, y lo contrario, ¿no? Se muestra verde cuando el precio es más alto. De pronto esa es la diferencia. Estamos hablando de Thinkorswim como plataforma de trabajo y podemos observar que cuando los precios cierran más altos son verdes, cuando cierran más bajos son rojas. No sé si ustedes en su pantalla notan la diferencia de color, pero voy a intentar maximizar esto para que lo puedan ver mucho mejor, ¿cierto? Como en este caso. El precio es rojo aquí, aquí es verde. ¿Qué quiere decir? El precio estuvo por aquí y terminó acá. Luego comenzó aquí y terminó allá arriba. Esa es como la explicación detallada de lo que significa esta línea de precios. Aquí estamos viendo eh, el Nasdaq índice en una línea reflejada de precios. Ese es de los más comunes, ¿no? Bueno, por aquí me preguntan que qué broker tiene TD Ameritrade. Vamos con el siguiente tipo de gráfico. Vamos con el de barras. Este gráfico es muy, pero muy utilizado. De hecho, creo que era uno de los más populares. En este caso, por ejemplo, el gráfico de barras es, es bastante sencillo porque el precio, por ejemplo, muestra dónde abrió aquí a la izquierda. Esta rayita que sale de aquí es donde el precio abrió. Vamos a ampliarlo más, ¿no? Para que se vea bien interesante. La línea izquierda muestra dónde abrió el precio. Esta derecha muestra dónde cerró. Esta línea que sobresale arriba es el punto más alto donde estuvo el precio. Y esta línea de abajo muestra el precio más bajo. Si la línea es verde, aquí no se ve muy bien, pero si la línea es verde, lástima que no detallamos muy bien los colores, pero aquí se nota un poco más. La línea es verde porque el precio cerró más arriba y es roja cuando cerró más abajo. Veamos el caso de una roja, por ejemplo esta. La izquierda me dice que aquí abrió, este punto me dice acá que aquí fue el precio más alto de todos. Abajo me muestra dónde cerró y esta línea que se ve me muestra dónde estuvo más abajo. Así es como se identifican el gráfico de barras para el precio. Entonces vamos digamos, al nivel actual. Veamos. Vamos a colocarlo en velas diarias para que ustedes vean cómo vamos. Entonces, el precio abre aquí,
Esta es la línea izquierda, ahí está clarísimo dónde abrió, es esta. Este es el punto más bajo hasta ahora, este es el punto más alto hasta el momento y aquí es donde va, ¿sí? Esta línea dejará de moverse, fíjense que la línea se va moviendo sola porque estamos en el día actual y los precios se están moviendo en vivo. Por lo tanto, esta línea puede quedar donde sea, ¿no? Más abajo, más arriba, eso depende ya al final. Es decir, a las 4 de la tarde, hora de Nueva York, nosotros veremos al final dónde va a quedar esa línea y eso nos marcará el precio de cierre. Entonces, el gráfico de barras, pues, nos brinda bastante información, es bastante bueno. Bien, vamos con las velas. Creo que este se volvió también muy popular y es el que la mayoría está utilizando en estos momentos. Este también es muy sencillo, ¿no? Entonces, la parte inferior de la vela es el precio de apertura, es donde abrió el precio. La línea que quede debajo es el punto más bajo. La línea que quede por arriba es el punto más alto. Y la línea que quede de aquí encima va a ser la línea o precio de cierre. Aquí en este caso, si el precio se detuviera ya fueran las 4 de la tarde hora de Nueva York, este sería el precio de cierre. Veamos con lo que sucedió ayer. El precio abrió aquí en esta zona, hizo un punto muy bajito acá, porque ahí quedó la línea, la cola también se llama, y acá arriba quedó también una mecha, un pabilo o un techo también se puede llamar, porque ese fue el punto más alto. Y aquí en esta zona, justo ahí fue donde cerró. La vela va a quedar de color verde porque el precio estuvo y cerró por encima de donde abrió, queda verde. En el caso de las rojas es lo contrario. La parte más alta fue donde abrió. La parte más baja del cuerpo es donde cerró. La línea roja que vemos aquí abajito fue el punto más bajo que tuvo. Y esta línea por encima es el punto más alto donde estuvo el precio. Entonces, veamos en ese caso las velas tienen esa característica, ¿no? Que tienen un cuerpo, pueden tener un cuerpo y tienen un pabilo o una mecha por encima o por debajo. También podemos encontrar velas que no tienen cuerpo, por ejemplo, como esta. ¿Cómo se explica eso? Bueno, lo que se explica es que el precio arrancó ahí, ¿cierto? No tiene cuerpo, por lo tanto, digamos que el avance entre el precio de apertura y el precio de cierre fue mínimo, pero sí tiene una mecha o un pabilo muy largo, lo cual quiere decir que el precio estuvo por aquí, pero al final terminó más abajo. También tuvo un punto más bajo aquí. Pero ¿por qué el cuerpo de la vela es tan pequeño? Es lo que queremos explicar para que quede bien detallado. El cuerpo de la vela fue tan pequeño porque el precio en este caso particular abrió a 10.130,83 y cerró en 10.131,37. Es decir, que no avanzó mucho y por eso no hay un cuerpo, digamos, amplio como estas otras, pero también la vela nos está informando que hubo un gran movimiento arriba, también hubo movimiento por debajo, pero en general siempre estamos pendientes de dónde abre y dónde cierra. Eso es lo que generalmente sucede. Entonces el gráfico de velas
estas velas japonesas, nos da toda esa información. Es una información bastante buena. Vamos a ver otro tipo de gráfico. Por ejemplo, estas son las velas de tendencia. Estas son las Candle Trend Chart. Y bueno, ¿en qué consiste? Bueno, se parece mucho a las velas normales. Aquí de pronto lo que cambia es que el algoritmo con el que se generan se describe diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay unas que son verdes, hay unas que son rojas y hay otras que no tienen color. Entonces, la coloración es lo que de pronto inicialmente las diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vela se describe en el color del borde cuando el precio actual es más alto que el precio del periodo anterior, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estas no tienen bordes porque el precio abrió por debajo. Esta es totalmente verde porque el precio abrió por encima. ¿Ven? Esta es totalmente verde porque abrió por encima. Y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo al periodo anterior, los colores pueden tener la variación. Entonces, lo que nos está indicando, por ejemplo, es la variación del precio. Tiene como esa particularidad, ¿no? Que nos va mostrando dónde hay más alto o más bajo. Entonces, esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre este gráfico y el gráfico de las velas. De hecho, vamos a verlo también en mensual para que ustedes se den cuenta. En mensual rara vez encontramos una vela totalmente verde, ¿no? Por ejemplo, como esta. Pero el gráfico es similar. Lo que cambian de pronto son los colores y la forma en que el algoritmo eh, tiene, por ejemplo, la forma de representarlas básicamente con los colores, ¿sí? Eso es. Es simple. Otro de los gráficos, por ejemplo, son las Heikin Ashi. Esta es un poquito diferente. Aquí sí de pronto cambia totalmente la percepción, ¿sí? Porque, por ejemplo, los precios de apertura alto y bajo no se registra, sino que se convierten de acuerdo a una fórmula, ¿sí? Entonces, las fórmulas son unas fórmulas matemáticas en la cual pues no voy a entrar en detalles, pero sí es importante que ustedes sepan que estas velas lo que hacen es calcular, ¿no? Ojo con eso, es calcular. Entonces, los precios de apertura, cierre, alto y bajo no se registran, se calculan. Y estas fórmulas convierten los valores de precios reales en los valores de precio de Heikin H. Entonces, como es a través de fórmulas, de pronto el resultado es totalmente diferente. ¿Sí? Es decir, los precios de todas formas se van marcando porque los precios tienen que marcarse, pero la forma en que van apareciendo las velas son totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, mientras que aquí todas las velas iban marcando los precios de cierre, los precios de apertura, iban detallados con colores, aquí solamente se calculan y prácticamente nos van mostrando una tendencia y el gráfico suele verse a veces diferente.
¿sí? A veces no vemos ciertas cosas aquí porque recuerden que los precios a los que estamos acostumbrados, los que trabajamos con velas japonesas, pues como no se registran, sino que se calculan, nos dan una información de pronto eh, distinta. El precio de línea ya lo vimos, a ver si ya lo conocen. El precio área. Bueno, aquí tenemos el área. Este gráfico de área, pues como ven, es una representación, es similar al gráfico de línea, ¿sí? Porque es muy, muy parecido. Y muestra el precio de cierre agregado. El área entre el precio de cierre actual y el nivel de precio cero se llena con un color definido. Entonces, básicamente va rellenando y va generando un área, como vemos aquí. Entonces, por ejemplo, este valor mínimo acá nos está mostrando el precio de cierre. No nos está mostrando el precio más bajo que fue, por ejemplo, acá. ¿Ven? Es lo que estamos viendo. Por ejemplo, aquí. Ahí. ¿Ven? Totalmente diferente. O sea, aquí hay información que no se ve porque está prácticamente solo trabajando con los puntos de cierre. Solamente los puntos de cierre. Entonces, donde cerró el precio es donde va a mostrar el área. Y ahí va rellenando con el color que uno especifica. Eso es lo que va mostrando la zona de área. Entonces, este gráfico pues es también totalmente diferente, ¿no? O sea, es interesante. Y tenemos este. Este es algo que debemos revisar. Es muy bueno. Es excelente este tipo de gráfico. Este es el gráfico Equivolumen Chart. Es interesante este gráfico y ahora les voy a decir por qué se ve tan bueno este gráfico. Vamos a pasarnos a días. Veamos acá. Y a ver, necesitamos... Este lo tengo que explicar tal vez con el precio real de una acción para que ustedes vean un poquito la diferencia. Este es muy bonito. A mí me gusta mucho este tipo de gráfico y ahora les voy a decir por qué. Este tipo de gráfico está representado por rectángulos o cajas. No tienen espacios entre ellas. El lado superior de cada cuadro se dibuja al nivel del precio alto registrado y el lado inferior al nivel del precio bajo. El ancho de cada cuadro es proporcional al volumen negociado durante el periodo. Cuanto mayor es el volumen, más ancho es el cuadro. Eso es bastante interesante y ya van a ver por qué. Si los datos de volumen, por ejemplo, no estuvieran especificados, pues los cuadros se trazan del mismo ancho, como era lo que estaba pasando en el índice, porque como no tiene volumen, porque es un valor, entonces no podía representar bien este tipo de gráfico y por eso me pasé a una acción como el caso de Apple para que ustedes vean cómo funciona. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes incorporan el volumen de datos de precios, facilita la búsqueda, por ejemplo, para una tendencia, una ruptura, en un soporte o una resistencia. Cosas que vamos a ver también un poco más adelante, pero noten esto. Y aquí viene algo interesantísimo. Por ejemplo, aquí esta vela que está aquí, este cuadro, porque este es un cuadro, nos está mostrando, vamos a pasarnos a días para poder comparar, porque a mí me gusta mucho comparar para poder entender. Por ejemplo, acá, este fue el precio más alto y este fue el precio más bajo. ¿Cuál es la vela que estamos representando? Es esta, precio más alto, precio más bajo. ¿Ven? Este vacío que se ve aquí, pues es porque el precio cerró fue en esta parte. Quiere decir que esto fue el precio
más bajo es como la cola, es como la mecha, es como el pabilo que va dejando, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí hubo mucho volumen, porque este rectángulo o esta caja fue más ancha. El volumen es la cantidad de negociaciones, de transacciones que se van haciendo durante un día. Noten, por ejemplo, que aquí son más pequeñas. Es una caja estrecha, esta también, lo cual quiere decir que hubo poco volumen, muy bajito el volumen. Por ejemplo, estas fueron más grandes. Eso me está diciendo que ahí hubo mucho más volumen. Entonces, cuando nosotros estamos buscando algo interesante, ¿cierto? Como, por ejemplo, un cambio de tendencia, cuando queremos saber si el precio va a subir o va a bajar, el volumen nos representa excelente cantidad de información. Miren, por ejemplo, el volumen negociado, por ejemplo, acá. Es una gran cantidad de volumen. ¿Ven? Y al siguiente día, por ejemplo, el precio subió bastante. Quiere decir que esta gran cantidad de volumen nos estaba anunciando un posible cambio en la dirección del precio por la cantidad de volumen negociado. ¿Ven? Miren, por ejemplo, cuando el precio se encontraba en 328, el volumen aquí abajo era reducido, eran velas pequeñas. No sé si lo notan, pero lo voy a ampliar porque necesito que este gráfico también lo entiendan mejor. Velas estrechas con muy poquito volumen, muy bajo el volumen, y es cuando viene el descenso y el descenso viene con fuerte volumen. ¿Ven? Y cada vez que vemos ese tipo de volumen, generalmente encontramos un cambio de tendencia, un cambio de dirección en los precios. Entonces, noten, por ejemplo, aquí en esta zona, cómo el volumen fue bastante fuerte, ¿ven? Y luego vemos que el precio gira y comienza simplemente a subir. Entonces, este tipo de gráficos nos aporta lo que es el precio y lo que es el volumen. Noten que el día de hoy en Apple, el precio o la caja, el rectángulo es estrecho y el volumen es muy bajito. Claro, son las 11:06 de la mañana, hora de Nueva York. Hay que esperar hasta las 4 de la tarde para ver cómo queda el tamaño de ese cuadro, porque va a depender mucho del volumen. ¿Ven? Entonces, interesante encontrar este tipo de gráfico porque nos aporta esa gran información. ¿Ya? Creo que no se ve igual a este gráfico. Este gráfico aporta volumen, pero el volumen es, digamos, el mismo en cuanto al ancho. Lo que cambia es la altura en las barras de volumen, pero también una barra grande de volumen nos está indicando que algo posiblemente va a suceder. Eso es súper importante de aprender. Cuando lleguemos al tema de precio y volumen, pues seguramente vamos a enfatizar y profundizar en esa parte. Pero aquí tenemos los tipos de gráficos que nos ofrece eh, la plataforma Thinkorswim, pero igual en la plataforma que vayan a utilizar o que estén utilizando, van a encontrar tipos de gráficos. ¿Existen otros? Sí, claro. Hay otros más. Pero estoy explicando los que trae la plataforma porque con esta plataforma es que vamos a hacer nuestra actividad de trading dentro del curso. Entonces, gráfico de barra, gráfico de velas, velas de tendencia, Heikin Ashi, línea, área y el equivolumen. Ahí está. Este es el resumen de la clase de hoy. Espero que hayan eh, aprovechado esta información, que la estudien, que analicen bien, que haya sido bien entendido, que haya sido fácil de comprenderlo. Y lo que queda ahora es estudiar, repasar los conceptos hasta que los tengan bastante interiorizados. Eso es lo más importante, que este curso usted lo tome como algo serio, ¿cierto? Como algo que realmente sea parte de su formación
y conforme usted vaya avanzando se va a dar cuenta que todos estos temas que voy explicando al comienzo son muy importantes. Es cierto que en un mes, en unos cuantos días, no se van a volver expertos, pero el tema es que deben empezar por alguna parte. Y la idea es que comiencen con el pie derecho, que comiencen de la mejor manera posible. Y este curso está diseñado de tal manera que ustedes sientan que están dentro de la universidad, viendo diferentes temas, aprendiendo todos los conceptos, aprendiendo todas las materias que se aprenden en una carrera y luego pasaremos a lo que es la práctica. Entonces, importante eso porque ustedes van a verme operar en vivo, o sea, al final los voy a invitar durante unos cuantos días a que ustedes vean cómo se opera en vivo, cómo se gana dinero, también cómo se pierde o cómo se cortan las pérdidas. Aprenderán diferentes técnicas y diferentes estrategias en este curso. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga, los cuide, los guarde. Nos vemos en la siguiente clase.